Ike era un niño feo y pobre que fue rechazado por su familia por nacer sin ningún talento mágico. Continuó siendo maltratado hasta que escapó de su miserable hogar. Pero antes de que se diera cuenta, estaba perdido en medio de una triste ventisca y comenzó a prepararse para morir de hipotermia, frustrado porque este sería el final de su patética vida. Sin embargo, en sus últimos momentos, el legendario samurái apareció ante sus ojos y le dijo las palabras que nunca olvidaría. Desde entonces, Ikki despertó la habilidad divina de destruir a la humanidad, pero ocultó sus poderes rotos de su familia. Para evitar ser expulsado, Ikki debe ganar el Festival de las 7 Estrellas, el mayor torneo donde los Blazers luchan hasta la muerte. Después de una larga sesión de entrenamiento, Ikki regresó a su habitación, donde sus ojos inútiles vieron a la chica más atractiva sin ninguna protección de la trama. Pero antes de que ella pudiera gritarle, se alegró de haber estado usando pantalones blancos, y en lugar de disculparse, decidió convertirse en el mayor Giga Chad de todo el anime, y se quitó la camisa para equilibrar las cosas. Dentro de la oficina del director, el director le dijo que sus acciones podrían llevar a sus países a la guerra, porque la trama de la chica que vio era Stella Vermilion, la princesa de la nación Vermilion. Así que cuando ella le dijo que se disculpara, Ikki se dirigió hacia Stella, diciendo que su cuerpo sin valor y repugnante ni siquiera merecía una disculpa. What did he say? En ese instante, Stella estaba a punto de reducirlo a cenizas, pero mientras se acercaba, Ikki se dio cuenta de que jugaba con su vida, así que gritó que ella era simplemente demasiado hermosa para dejar de mirarla. Tan pronto como soltó esas palabras, las llamas de Stella se extinguieron al convertirse en una típica tsundere. Pero Ikki se preguntaba por qué su cara sin valor estaba en su habitación en primer lugar. Antes de que ella estuviera a punto de quemarlo nuevamente, el director regresó, diciendo que en realidad iban a ser compañeros de cuarto a partir de hoy. De vuelta en su dormitorio, Stella gritó que nunca viviría con un fracaso feo e inútil como él, pero el director les recordó que deberían resolver sus problemas como caballeros honorables a través de un duelo. Sin embargo, eso no fue suficiente para Stella, así que le dijo que el perdedor del partido se convertiría en un sirviente por el resto de sus vidas, caminando hacia él y preguntando si estaba claro. Después de que Ikki aceptara de mala gana, ambos fueron a la arena, pero en el camino, Stella seguía escuchando que Ikki era el único en la academia con 0 puntos de habilidad. Cuando llegó para el duelo, se preguntó por qué seguía aferrándose a sus sueños inútiles de convertirse en un caballero mágico, especialmente después de fallar el año anterior. En ese momento, la arena se volvió verde cuando Ikki invocó su espada, Entetsu, mientras Stella invocaba su leviatán llameante. Tan pronto como comenzó el combate, Stella se apresuró a derribarlo, pero Ikki esquivó su ataque antes de ser quemado vivo. Mientras ajustaba su juego de pies, ella cortó hacia él, pero él siguió parando sus ataques y esquivando sus golpes. Sin embargo, no importa cuántos ataques lanzara, Ikki logró desviar todos, y le dijo a Stella que podía ver cuánto se había esforzado para perfeccionar su talento, pero a pesar de que se sorprendió por sus palabras, le dijo que nunca podría superar su estilo de espada. Pero Ikki ya había visto a través de ello y se lanzó hacia adelante para atacarla con su propia técnica. Cuando ella lo derribó, él le dijo que todos pensaban que era demasiado inútil para enseñarle algo, así que a lo largo de su vida se dedicó a rastrear las raíces de los estilos de espada de otras personas y obtener la capacidad de robarlos. Esta era su técnica secreta, robo de espadas. Pero incluso cuando ella se apresuró a avanzar para hacer un amago, Ikki se dio cuenta de que sus ataques eran ahora vacilantes, y usó su segunda técnica secreta, guardia irregular, para desviarla. Mientras intentaba cortarla, todos se sorprendieron de que Stella fuera derrotada, pero su cuerpo no fue atravesado por su ataque. Después de retroceder, Ikki se dio cuenta de que era inmune a su espada, y admitió que todo era gracias a sus talentos que podría ganar este combate. Con Ikki en la desesperación, ella le dijo que se había acabado y comenzó a invocar sus llamas del purgatorio. Unas pocas horas después, la directora fue a ver a Stella para ver si estaba bien, pero ella le dijo que era la primera vez que había sido derrotada, y se preguntó cómo Ikki era considerado un rango F. Así que el director reveló que todo fue por su malvada familia. Después de ser admitido en la escuela, manipularon el sistema de Blazers para que se basara únicamente en la habilidad mágica en lugar del estilo físico, obligando a Ikki a fallar en todas sus clases. Mientras el sol se ponía, Stella regresó a la habitación de Ikki e intentó despertarlo, pero al darse la vuelta vio su espalda musculosa y masculina, y comenzó a sentirla con su mano. Sin embargo, Ikki se volvió hacia el otro lado y la atrapó sobre él, pero ante sus ojos vio sus enormes y musculosos abdominales, e intentó contenerse de tocar su repulsivo cuerpo, pero recordó cómo él la vio antes, y decidió seguir tocándolo para vengarse. Con un solo toque, Stella casi llegó al clímax sobre él. Después de poner una tirita en su herida, Stella se disculpó por haberlo juzgado sin conocerlo y admitió su derrota. Sin embargo, Ikki se preguntó cuándo comenzaría a obedecerlo como su sirviente, y le recordó que sería una vergüenza para la familia real si su princesa no puede cumplir su palabra. Así que se levantó enfadada, diciendo que haría cualquier cosa indecente que él quisiera.
Para su primera orden, Iki le pidió que se convirtiera en su compañera de cuarto, pero cuando la vio sonrojándose, le ofreció intentar cambiar de cuarto. Sin embargo, ella le dijo que quiere convertirse en su compañera de cuarto, pero no es como si le gustara su fea cara de nerd ni nada por el estilo. So you're a liar. Iki extendió su mano, pero ella quería un saludo de puños, y así comenzó su amistad. Al día siguiente en el campus, Iki escuchó la voz de su hermana pequeña, Shizuku. A medida que se acercaba, le dijo que había pasado mucho tiempo, lo empujó y lo besó frente a todos. Stella no tenía idea de que se había transferido a Redneck, Alabama, pero Shizuku dijo que porque estuvo separada de su hermano durante 4 años, incluso dormir con él no sería suficiente. Todos gritaron a Shizuku y mientras Stella la apartaba y le gritaba a Iki que despejara su inútil cabeza, Shizuku empezó a reír y convocó su espada, diciendo que apagaría las llamas de Stella con sus habilidades de agua. Sin embargo, Stella convocó su espada en medio del pasillo y le dijo que su espada era más pequeña que su pecho plano como una tabla. Sin embargo, Shizuku le dijo que sus cañones parecían más gordos que unas ubres de vaca asquerosas. En ese instante, ambas comenzaron a correr la una hacia la otra y destruyeron completamente el edificio. Unas horas más tarde, el director las castigó haciéndolas limpiar todos los baños de la escuela. Pero mientras seguían limpiando los baños, Stella llamó a Shizuku una almohada plana como una tabla de lavar, mientras que Shizuku la llamó una muñeca inflable. Antes de terminar el día, Shizuku le dijo a Stella que se mantuviera al margen de los asuntos familiares, porque nunca entenderá cómo trataron a su hermano como si no existiera durante toda su vida. Después de dejar salir esas palabras, se alejó y, cuando llegó a su dormitorio, conoció a una trampa llamada Liz en su habitación. Al mismo tiempo, Stella se preguntaba de qué hablaba Shizuku y cuando llegó Iki, ella le preguntó si alguna vez lo trataron como si no existiera. Después de escupir su bebida, como si su espada fuera a escupir sobre ella más tarde, decidió contarle la verdad sobre la historia de su vida. Juntos comenzaron a caminar por el campus, e Iki le preguntó si conocía al samurái Ryuma. Y cuando ella le dijo que sí, se dio cuenta de que su apellido era Kurogane, igual que el de Iki. Después de darse cuenta de la verdad, Iki explicó que Ryuma era su abuelo y que durante generaciones su familia había producido los mejores blazers. Sin embargo, Iki nació sin talento mágico, así que su familia lo trató como si no existiera. Y después de todo el abuso que recibió en la víspera de Año Nuevo, intentó escapar de la vida miserable que había estado viviendo. Pero cuando la tormenta de nieve empeoró, se perdió en la naturaleza de la niebla. Lo único que llenaba sus pensamientos era la frustración que sentía, y fue entonces cuando apareció su abuelo, diciéndole las palabras que nunca olvidaría. Aunque solo eran palabras, lo salvaron, así que decidió que nunca se rendiría y algún día se convertiría en el tipo de persona que pudiera transmitirlas. Pero como nadie podía enseñarle nada, comenzó a entrenar solo por el resto de su vida, tal como hizo Stella mientras crecía. Aún así, su familia no podía aceptar que un fracaso como él se convirtiera en caballero, así que obligaron al director anterior a establecer el requisito de puntos de habilidad, solo para que no pudiera graduarse. Más tarde ese día, Stella estaba cocinando comida, pero se dio cuenta de que Iki se estaba duchando, así que decidió entrar de repente. A la mañana siguiente, Iki y Stella estaban peleando entre sí, y después de esquivar y desviar los ataques del otro, su sesión terminó, y Stella ya había recibido una notificación sobre su primera batalla. Cuando Iki se preguntó por qué se despertó desmayado en la ducha con champú a su lado, Stella fingió no tener idea de qué hablaba. Cuando sonaron las campanas, Iki comenzó a alejarse, pero Stella sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad. Cuando finalmente llegó el domingo, Stella decidió seguir a Iki a su cita, y cuando Shizuku le dijo que leyera la situación, Stella le dijo que ella era la que quería una habitación con su hermano. That's not ridiculous. That's not ridiculous to say that. Al mismo tiempo, Alice se presentó a Iki, pero Iki sabía que este día sería más largo que la espada que está escondiendo. Mientras comenzaban a hacer compras, la sala de seguridad comenzó a ser asaltada, y un grupo de misteriosos bandidos empezó a entrar al centro comercial. Dentro del baño, Alicia empezó a escuchar pasos, así que cerró la boca de Iki. Desde afuera, un bandido irrumpió por la puerta y comenzó a descargar todo su cargador. Sin embargo, cuando se fueron, Alicia los trajo de vuelta desde su dimensión de sombras, e Iki se dio cuenta de que las chicas iban a estar en peligro. Por eso, Alicia invocó su pequeña espada y abrió un agujero en el espacio-tiempo para permitirles escabullirse. Cuando localizaron a los guardias de seguridad muertos, Iki pidió permiso al director para usar sus dispositivos, así que ella le envió la aprobación, pero le advirtió que los bandidos buscaban algo más que dinero. En medio del grupo de rehenes, Shizuku le dijo a Stella que tenía un plan siempre y cuando pudieran permanecer encubiertos por un corto tiempo.
Pero en cuanto uno de los bandidos pateó a una mujer hacia un lado, su hijo le arrojó su helado al hombre e intentó defender a su madre. Sin embargo, el bandido lo pateó hacia un lado y estaba listo para darle una lección, pero Stella reveló su posición y lanzó su dragón de fuego hacia las balas, vaporizándolas. El soldado comenzó a disparar a Stella, pero ninguna de las balas pudo causarle daño. Justo entonces, el líder de los bandidos apareció, diciendo que era un honor conocer a la princesa Vermilion, y se presentó como Vishu. Después de eso, comenzó a gritarle a su subordinado por dañar a los niños, diciendo que los verdaderos responsables que deberían ser castigados son los padres por no criar bien a sus hijos. Mientras él apuntaba con su arma a la madre y amenazaba con ejecutarla, Stella se lanzó hacia adelante y sacó su espada, pero todo esto era parte de su plan para atraerla. En ese instante, el hombre activó su anillo de juicio y comenzó a absorber los poderes de Stella, golpeándola de vuelta con el mismo poder que ella estaba liberando. Con esos poderes, el líder sabía que Stella no valía nada, pero decidió darle una oportunidad para salvar la vida de la madre. A cambio, quería que ella se desnudara frente a ellos y se inclinara. Pero cuando Ikki estaba a punto de intervenir, Alice lo detuvo, diciéndole que estaría poniendo en riesgo la vida de los demás. Mientras esperaban, Stella comenzó a quitarse su protección argumental, pero el líder le dijo que aún tenía el mayor activo por eliminar. Mientras luchaba por quitárselo, Ikki no pudo resistirse a intervenir. Pero Alice activó su habilidad para congelar a Ikki en el espacio, diciéndole que tuviera más confianza en su hermana. Tan pronto como terminó el círculo mágico, Shizuku liberó su muro de agua, creando una cúpula que protegería a los rehenes de las balas. Tan pronto como terminó, Ikki invocó a Entetsu y saltó por la barandilla mientras las balas pasaban volando junto a él. En ese momento, Ikki sacrificó su capacidad de ver colores y utilizó sus recursos visuales para analizar las habilidades del bandido más rápidamente. Una vez que se dio cuenta de que debía neutralizar su mano izquierda, saltó del pasamanos para evitar las balas y comenzó a correr a lo largo de las barandas laterales. Mientras acortaba la distancia, Ikki saltó hacia el hombre y lo cortó al instante, diciéndole al hombre que no puede activar su habilidad en una persona que no puede ver. Cuando el bandido intentó atacar a Ikki, Alice lo inmovilizó en su lugar, y Stella logró neutralizar al resto de sus amigos. Una vez que terminaron, Ikki corrió a abrazar a Stella, pero tan pronto como su fuerza se agotó, uno de los soldados que se escondía entre los rehenes amenazó con eliminar a una mujer. Desde las sombras emanó la voz de un hombre y aparecieron haces de luz para matar al soldado junto con la mujer. Cuando Stella se preguntó de dónde venían las flechas, el hombre desactivó su camuflaje para aparecer desde la oscuridad, e Ikki reconoció instantáneamente al hombre como Kirihara. Fuera del edificio, todas las chicas se acercaron a Kirihara por salvarlas, pero Ikki decidió venir y agradecerle. Sin embargo, Kirihara le dijo que es su trabajo ayudar a los débiles y le preguntó a Ikki si continuaría siendo un caballero con sus patéticas habilidades. Cuando Stella le gritó diciendo que Ikki era más fuerte que él, Kirihara se rió histéricamente, diciéndole que Ikki era un cobarde sin valor que huyó de él durante su última batalla. Justo en ese momento, el teléfono de Ikki sonó y vio que Kirihara iba a ser su primer oponente. Antes de irse, Kirihara le dijo que no huyera esta vez, llamándolo el peor de todos. Durante el primer día de las eliminatorias, Stella se enfrentó a un caballero con una armadura pesada, pero antes de que comenzara la batalla, Stella le advirtió que su armadura no sería más que un horno contra sus llamas. Entonces, el hombre se rindió de inmediato y Stella ganó su primer partido. De vuelta en su dormitorio, Ikki vio las grabaciones de Kirihara derrotando a sus enemigos, pero se llevó un susto cuando imaginó ser el que estaba del otro lado de sus flechas. Pero cuando Stella le preguntó a Ikki si estaría bien, él le dijo que definitivamente ganaría, tomándola por sorpresa. Mientras Ikki corría, sus recuerdos de ese día seguían pasando por su mente. Pero Alice apareció preguntándole sobre los rumores del año pasado, así que Ikki decidió revelar todo. Bajo el anterior director, la familia Kurogane quería expulsar a Ikki, y tan pronto como Kirihara escuchó la noticia, comenzó a obsesionarse con él e incluso lo retó a un duelo un día. Pero cuando Ikki se negó, Kirihara convocó su dispositivo y comenzó a dispararle. Sin embargo, Ikki sabía que si se defendía o incluso esquivaba, les daría la excusa para expulsarlo, así que recibió todos los golpes sin resistirse. Gracias a eso pudo permanecer en la escuela, y después de escuchar su historia, Alice se dio cuenta de que Ikki estaba demasiado acostumbrado a que lo lastimaran. Y como amiga, Alice esperaba que algún día apareciera una persona que escuchara los débiles gritos del alma de Ikki. El día de la selección finalmente llegó, pero Shizuku se dio cuenta de que sus cordones estaban desatados, y Alice le deseó suerte. Durante la firma del combate, Ikki aceptó inmediatamente los riesgos de la pelea, pero una chica apareció y se sorprendió de su valentía, ya que nadie había aceptado los riesgos sin vacilar. Sin embargo, Ikki sabía lo peligrosa que era la chica, y cuando ella se dio cuenta de que él conocía su identidad, se teletransportó hacia él, preguntando si le gustaría recibir clases particulares. Dentro de la sala de espera, quedaban 30 minutos para la batalla, pero Ikki intentó concentrarse y recordar todo el dolor que había sentido a lo largo de su viaje.
Sin saberlo, sin embargo, todas sus experiencias traumáticas comenzaron a inundar su mente, y el tiempo comenzó a contar más y más rápido, hasta que finalmente Ikki se despertó aturdido cuando llamaron su nombre para el combate, preguntándose cómo habían pasado 30 minutos tan rápido. Y cuando Ikki llegó al centro, Kirihara se sorprendió de que el peor realmente se hubiera presentado. Con el campo listo, Kirihara invocó su arco, y cuando Ikki invocó a Entetsu, comenzó el combate. Sin embargo, Kirihara le dijo a Ikki que se quitara esa fea expresión de la cara y comenzó a fingir que tocaba un piano antes de invocar su área invisible. A pesar de que Ikki sabía que era una habilidad repugnante, sus reacciones rápidas le permitieron ver las flechas y desviarlas, incluso permitiéndole acercarse lo suficiente para atacar a Kirihara. Mientras Kirihara continuaba lanzando más flechas, Ikki pudo acortar la distancia y hacerlo retroceder, pero ninguno de sus ataques pudo acertar. Sin embargo, Kirihara le dijo que no estuviera tan seguro, porque no es el único que puede hacerse más fuerte. Mientras desaparecía una vez más, Kirihara dijo que empezaría a anunciar dónde iba a disparar, y dijo que primero sería el muslo derecho, logrando un golpe limpio. Luego fue el brazo izquierdo, y mientras Ikki se preguntaba qué estaba pasando, Kirihara le dijo que incluso sus flechas son invisibles este año. Desde atrás una flecha le atravesó la mano y lo derribó al suelo. Mientras le seguían disparando a Ikki, Stella se preguntaba por qué Ikki había estado peleando como un idiota, ya que le había dado mucho tiempo a Kirihara al inicio del combate antes de usar su área invisible. Sin embargo, Alice le dijo que Ikki no podía hacer algo tan sencillo, ya que estaba demasiado nervioso como para pensar con claridad, y cuando Stella pensó que Ikki nunca podría estar nervioso, recordó lo seguro que Ikki estaba de ganar, dándose cuenta de que él no es el tipo de persona que alguna vez estaría seguro acerca de un enfrentamiento. Al recordar qué tipo de persona era, Alice le dijo que el solo acto de fingir ser normal en esta situación era el grito de su alma. Pero justo entonces Kirihara empezó a burlarse de Ikki, diciéndole que su graduación estaba en peligro, porque a diferencia de todos los demás, la única forma de graduarse para él era ganando el Festival de las 7 Estrellas. Después de escuchar eso, todos pensaron que Ikki era una broma sin valor por pensar que alguna vez podría ganar, y comenzaron a reírse de él. Y mientras Stella pensaba que era repugnante cómo los fracasos sin valor se burlaban de su caballero, Kirihara logró disparar una flecha que atravesó un punto vital. Mientras yacía en el suelo, Kirihara gritó para que la multitud animara a Ikki, haciendo que ellos corearan que él es el peor de todos. Después de escuchar esas palabras, Ikki se levantó y se golpeó a sí mismo en la cara, agradeciendo a Stella por su ánimo. Kirihara anunció que dispararía a su cabeza a continuación, pero Ikki se dio cuenta de lo que debería haber hecho desde el principio y gritó su Itu Shorai. Cuando Kirihara disparó su flecha, Ikki analizó el orden y la dirección de sus heridas, junto con la profundidad y el ángulo de su voz, y antes de que pudiera perforar, un viento se levantó alrededor de Ikki. Cuando el polvo se asentó, Ikki había atrapado la flecha con su mano. En ese momento, Kirihara estaba sorprendido de que Ikki pudiera ver sus flechas, pero Ikki le dijo que sabía todo sobre él. Por eso, pudo desviar cada flecha y rastrear el estilo de Kirihara hasta sus raíces, encontrando exactamente dónde estaba, una habilidad llamada Aunque Ikki había intencionalmente fallado la cara de Kirihara, Ikki había errado por un solo milímetro, diciendo que aún le queda un largo camino por recorrer. Y mientras todos coreaban por él, su habilidad se desvaneció, se giró hacia Stella para sonreír, pero se desplomó en el suelo. En el hospital esa noche, Ikki se alegró de ver la cara de Stella a su lado. Desde dentro de la habitación, Stella comenzó a gritar porque Ikki había visto su cara babear, pero él le dijo que no se preocupara porque debería acostumbrarse a tener su líquido cálido por toda la boca. What do you mean by that? Mientras ella comenzaba a lanzarle de todo, él se disculpó por hacerla preocupar, pero ella le dijo que en realidad no estaba preocupada. Mientras se alejaba, Ikki se preguntó si eso significaba que ella compartía sus sentimientos, y cuando ella sintió, él la abrazó más fuerte. Mientras se abrazaban, Ikki sintió que podía derrotar incluso lo imposible siempre que estuviera con ella, así que le dijo que en la última pelea en la cima quería pelear contra ella una vez más. Stella acordó que no perdería de nuevo y se prometieron mutuamente. 2 semanas después, Stella estaba entrenando sola mientras recordaba los eventos de ese día, pero se enojó porque aún no habían hecho nada que los amantes hacen desde entonces. Durante ese tiempo, Ikki logró ganar sus 5 combates y perdió el apodo de El Peor, pero en su lugar recibió el nombre de Otro Más. Al día siguiente en clase, Kagami quería aprender a ser mejor espadachín y le pidió que le enseñara a manejar su espada. Stella estaba a punto de incendiar todo el edificio, pero Ikki aceptó de todos modos. Así que Kagami comenzó a escribir el titular de las noticias de mañana, diciendo que Ikki iba a enseñar a las chicas cómo su espada las penetraría. Desde el otro lado de la clase, los otros chicos querían eliminarlo por robar a todas las chicas. Justo entonces, Yuri entró, pero comenzó a vomitar sangre de inmediato. ¡Qué escuela de crackheads!
De vuelta en su dormitorio, Stella intentó preguntarle si podían hacer cosas de pareja, pero se dio cuenta de que ya estaba completamente dormido en lugar de escucharla a ella. A la mañana siguiente, Ikki comenzó a enseñar a las chicas cómo equilibrarse para fortalecer los músculos centrales, pero mientras Kagami lo entrevistaba, el grupo de vírgenes inútiles se abalanzó sobre Ikki y convocaron sus aparatos. Uno de ellos incluso apuntó su arma a Ikki, pero cuando se abalanzaron hacia adelante, Ikki desvió todos sus ataques y los derribó, y cuando su líder casi disparó su arma, Ikki lanzó una piedra que impidió que su arma disparara. Mientras caminaba hacia él, aplaudió en su cara, y en ese momento, el tipo se dio cuenta de que literalmente fue aplaudido. Pero cuando Ikki les dijo que estaban usando sus armas en contra de las reglas, todos se inclinaron ante Ikki y se disculparon, diciendo que solo eran feos y sin valor, y porque Ikki era un verdadero líder, le suplicaron que les enseñara cómo ligar chicas. Kagami pensó que eran patéticos, pero Ikki decidió enseñarles también, y todos comenzaron a practicar junto con él. Sin embargo, un grupo de chicas bastante feas, especialmente la chica de las gafas en el fondo, querían que Ikki les enseñara cómo volverse más fuertes. Pero cuando Stella le pidió que la enseñara, Ikki intentó negarse, así que ella pensó que no quería pasar tiempo con ella y comenzó a huir. Mientras caminaba abatida por el campus, Alice le preguntó si Shizuku la había derrotado una vez más y le dijo que jugara al simulador de citas que encontró para hacerla sentir mejor. Durante la noche, Stella comenzó a jugar el juego, dándose cuenta de que esto era todo lo que le faltaba. En este juego podía ser honesta sobre querer quedarse con él, y deseaba poder tomar de la mano a Ikki, o incluso besarlo, o incluso jugar con su espada e intentar evitar que penetrara su cuerpo. Sin embargo, Ikki intervino en ese momento, y cuando Stella le gritó que llamara primero, él le dijo que irían a la piscina para entrenar, y le preguntó si quería unirse a ellos. Esas palabras confundieron a Stella, ya que ella gritó que de todos modos él no la entrenaría, pero Ikki decidió explicar la razón por la que se negó a entrenarla. Al día siguiente en el autobús, Stella sonrió mientras estaba sentada junto a Ikki, pero Shizuku se preguntaba qué podrían haber hecho juntos la noche anterior. Mientras miraba a Ikki, recordó cómo le había dicho que ya había superado el nivel en el que él podía enseñarle. Por eso, él quería que ella siempre fuera la única que superara su imaginación. Después de escuchar esas palabras, se dio cuenta de que era especial para Ikki y que él era su amante después de todo. Pero Kagami encontró algo de jugo. En la piscina, Stella le dijo a Shizuku que podía usar su cuerpo como tabla de surf, pero Shizuku respondió diciendo que podía usar su cuerpo de muñeca inflable como flotador. Al mismo tiempo, los chicos comenzaron a llorar de alegría por seguir a su maestro hasta aquí, y en la distancia, una chica misteriosa los miraba. Finalmente, la sesión de entrenamiento comenzó, e Ikki les dijo a todos que se sumergieran en el agua para entrenar. Pero Stella comenzó a botar sus enormes pelotas sobre la pelota elástica hasta que se deslizó y golpeó a la chica misteriosa. Más tarde, ella deseaba pasar tiempo con Ikki y se sumergió en el agua mientras Ikki enseñaba a los demás. Pero Kagami vino preguntando hasta dónde había llegado con Ikki. Fuera del agua, comenzó a toser por todos los líquidos que había tragado, pero Stella dijo que una princesa como ella nunca haría algo así. Esas palabras hicieron que Kagami se diera cuenta de que finalmente podría robar el atractivo cuerpo de Ikki, pero Stella le gritó que Ikki era su novio y que no podía hacer eso cayendo en la trampa de Kagami. Sin embargo, Kagami prometió mantenerlo en secreto para que su amor pudiera florecer, pero comenzó a preguntar qué hacen cada noche y si él usa su Itoshiro de la noche con ella. Pero la pobre Stella comenzó a sonrojarse, diciendo que ni siquiera lo había besado aún. Sin embargo, Kagami le gritó a Stella que tomara la iniciativa de una vez, pero Stella estaba preocupada de que él pensara que es una chica atrevida. Pero incluso entonces, Kagami le recordó que los hombres son criaturas inútiles que podrían huir si ella es demasiado lenta. Y cuando Stella dijo que nunca querría que eso ocurriera, Kagami se levantó y se fue corriendo, diciéndole que llamaría a Ikki para que pudiera hablar con él. Cuando los dos estaban solos, Ikki se preguntó de qué quería hablar, pero ella estaba demasiado avergonzada, y le preguntó qué pensaba él de su traje de baño. Pero Ikki reveló que quería hablar con ella, y le preguntó si estaba bien seguir así, haciendo que Stella llorara porque se dio cuenta de que su corazón había escapado. Mientras comenzaba a llorar, le dijo que estaba de acuerdo porque su relación no estaba funcionando, y cuando él intentó abrazarla, ella apartó su mano con una bofetada. Ella le dijo que él es el insatisfecho, pero Ikki pensó que ella es la que lo odiaba por la forma en que actuaba. Sin embargo, Stella le dijo que en realidad le gusta, pero Ikki le dijo que a él le gusta a ella aún más. Stella se preguntó si por eso su espada había estado envainada durante 2 semanas, pero él le dijo que no querría que ella pensara que es un asqueroso pervertido, y después de todo, ella es la que no ha tomado ninguna iniciativa con él. Sin embargo, Stella le dijo que nunca querría parecer una mujer fácil y ser rechazada, pero Ikki le respondió que para él era igual. Gritando, Ikki preguntó por qué estaban peleando, pero Stella le gritó que no tenía idea.
Después de que se calmaron, Iki le pidió que confesara lo que realmente deseaba al mismo tiempo que él. Durante todo el viaje en autobús continuaron tomados de las manos, pero en ese momento las notificaciones de sus teléfonos sonaron, alertándoles que sus próximos oponentes serían del consejo estudiantil. Y una chica misteriosa sonrió. La semana siguiente, Renren estaba corriendo por Iki para aumentar su velocidad y romper la barrera del sonido. Y al otro lado del campo, Seiyu estaba girando su espada mientras acumulaba peso, diciéndole a Stella que no había posibilidad de que ella desviara su ataque. Una vez que ambos estuvieron listos, Seiyu lanzó su ataque mientras Renren avanzaba rápidamente, pero Iki la detuvo mientras Stella destruía completamente la espada del hombre, diciéndole que puede enfrentar todas sus habilidades de frente. Con la espada de Iki apuntando hacia Renren, ambos miembros del consejo estudiantil estaban absolutamente sorprendidos, pero la chica de la piscina continuó mirándolos. Después de los encuentros, Shizuku le preguntó a Iki si podía lamer sus heridas para hacerlo sentir mejor, pero Stella no podía revelar que estaban saliendo. Sin embargo, Alice le preguntó a Iki si iban a seguir ignorando a las hormigas tontas en el fondo, y ella se cayó antes de salir corriendo y caer en el río. En el hospital, se disculpó por ocultarse todo este tiempo, pero se presentó como Ayatsuji Ayase. Tan pronto como Iki escuchó su apellido, se dio cuenta de que era la hija de Ayatsuji Kaito, pero cuando Iki preguntó cómo estaba su padre, Ayase reveló que había sido hospitalizado. Aún así, estaba feliz de que alguien como Iki conociera a su padre y deseaba que él la entrenara. Así que al día siguiente, Iki decidió ayudarla a practicar, y mientras esquivaba todos sus ataques, se dio cuenta de que su base era fuerte, pero le dijo que se detuviera. En un instante antes de llegar a su cuello, Ayase se detuvo, y Iki se dio cuenta de que la fuente de su debilidad era copiar el estilo de su padre. Las diferencias anatómicas entre un hombre y una mujer destruyen los fundamentos de la técnica, y aunque Iki sabía cómo arreglar el problema, le advirtió que nunca podría imitar el estilo de su padre nuevamente. Sin embargo, Ayase le pidió que le enseñara de todos modos para poder volverse más fuerte, así que Iki la colocó en una posición lista y comenzó a jugar con sus piernas. Todas las chicas estaban sorprendidas, pero Iki continuó intentando ajustar sus piernas y acariciando su piel con los dedos. Al mismo tiempo, Ayase luchaba por contenerse de llegar al clímax y comenzó a gotear agua. Después de un rato de recibir todas las caricias de Iki, no pudo contenerse más y llegó al clímax, pero Iki había logrado corregir su postura. Una vez que se calmó, se sintió mucho más rígida, pero Iki le dijo que intentara atacar. Y con un solo movimiento, ella pudo desviar su ataque y lanzar un golpe hacia su cuello. Pensó que era asombroso cómo pudo resolver su problema de toda la vida tan rápidamente, pero Stella estaba celosa de que otra chica estuviera interesada en Iki una vez más. Más tarde esa noche, Iki se disculpó por haber tocado su cuerpo, pero Ayase estaba agradecida porque él solo la estaba ayudando, y le encantó la forma en que acarició su cuerpo con sus manos grandes y masivas. Manos, sus manos masculinas y macizas. Las manos de Iki le recordaban a las manos de su padre y lo cariñosas que eran. Al mismo tiempo, Stella le preguntó a Shizuku si esta nueva chica la estaba molestando, pero Shizuku reveló que es mejor que cierta vaca que siempre intenta acaparar a su hermano, así que mientras Iki estuviera feliz, eso es todo lo que ella desea. Are you delusional? Do you suffer from a mental illness? Esa noche, Stella le preguntó a Iki cómo se sentía al tocar el cuerpo de Isa, pero cuando Iki no supo qué decir, Stella extendió su mano, pidiéndola de él. Él prometió que solo estaba ayudando a Isa a mejorar, pero Stella le dijo que todavía se sentía celosa. Sin embargo, Iki le dijo que no se preocupara porque solo la ama a ella, y ella se puso de puntillas. A la mañana siguiente, Isa estaba luchando contra Stella, e Iki observaba mientras jugaban con su espada. Más tarde esa noche, Isa los invitó a cenar, pero Stella estaba comiendo mucho, diciendo que tenía que comer así o su cuerpo no se movería. Justo entonces, un grupo de bandidos apareció y se acercó a Isa, diciéndole que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Sin embargo, Iki les dijo que Isa se sentía incómoda y les pidió que se fueran. Pero su líder se dio cuenta de que era un espadachín, por eso se disculpó por interrumpir su comida y le sirvió una copa de vino. Pero cuando Iki fue a beber, el hombre le golpeó la cabeza con la botella, diciéndole que un espadachín no baja la guardia. Mientras el trabajador intentaba llamar a la policía, uno de los miembros del consejo estudiantil lo detuvo. El líder de los bandidos dijo que quería aplastar a otro espadachín, pero cuando Stella estaba a punto de convertirlo en cenizas, Iki intentó calmarla, diciendo que su mano solo resbaló un poco. Todos los bandidos se rieron de lo patético y asustado que estaba actuando, y su líder se acercó para escupir a Iki. Sin embargo, Iki todavía intentó calmar a Stella, por lo que su líder decidió irse antes de seguir humillándose con un idiota sin valor.
Cuando se fueron, Stella se preguntó por qué Ikki recibió el primer golpe a propósito, pero él reveló que sería expulsado si alguna vez usaba su dispositivo y sabía que su líder parecía demasiado fuerte para vencerlo sin una espada. Mientras caminaban juntos por la noche, Stella se preguntó quiénes eran esos tipos, y cuando ella no respondió, Ikki le dijo que siempre la ayudaría si lo necesitaba. Pero cuando estaba a punto de hablar, ambos teléfonos sonaron y el próximo oponente de Ikki no era otro que Isa. En la base de los bandidos, Sword Eater sintió que algo estaba mal. Unos días después, Stella notó que Isa había desaparecido por completo de sus combates, pero Shizuku le dijo que esto sería mejor para ella. Más tarde esa noche, Alice advirtió a Ikki que no tenía ninguna posibilidad de ganar contra él, por lo que sabía que ella haría un movimiento la noche anterior. Después de decir eso, Ikki le dijo a ella que él era extremadamente perspicaz y le mostró el mensaje que ella le había enviado pidiéndole que se encontrara con ella en la cima de un edificio a las 3 de la mañana. Esa noche, Ikki llegó a la cima del edificio donde Isa estaba esperando. Mientras se miraban, Isa recordó la promesa que le hizo a Stella y le preguntó qué haría si enfrentaba a un oponente invencible. Él le dijo que aún intentaría vencerlo en una pelea justa, pero Isa le respondió que derrotaría a su enemigo por cualquier medio y abrió las puertas de golpe antes de caer. Cuando salieron, Ayatsuji se dio cuenta de que había usado su carta de triunfo e Ikki finalmente entendió que esta era la trampa en la que ella lo había atraído. Después de todo, sabía que solo podía usar su Ito Shora una vez al día, y como solo quedaban 10 horas de partido, esto le daría la única oportunidad de ganar. Y cuando Ikki se preguntó por qué ella lanzaría el orgullo en honor a su estilo de espada, ella se alejó dejándolo colapsar en el suelo. Un rato después, Stella estaba soñando que Ikki usaba su Ito Shora de la noche y penetraba sus defensas con su espada. Justo cuando estaba a punto de llegar al clímax en su sueño húmedo, la cabeza de Ikki cayó sobre su pecho y se preguntó si estaba a punto de hacer su sueño realidad, pero notó que Ikki apenas podía respirar. Unas horas más tarde, Ikki se despertó en el hospital y se preocupó de haber perdido su combate, pero aún quedaban 4 horas. Justo entonces, el director entró y al ver la destrucción, Ikki confesó que él era la razón del daño al edificio. Sin embargo, dentro de su oficina, la directora decidió hacerle saber la verdad. Hace 2 años, el padre de Isa, el último samurái, fue al hospital después de ser derrotado en un duelo, y el espadachín con el que luchó fue Sword Eater. Según el acuerdo de su trato, Sword Eater se convirtió en el dueño del dojo, y su padre ha estado en coma los últimos 2 años. Al mirar a él, Isa recordó las palabras de su padre, diciéndole que siempre luchara contra sus oponentes de manera justa y recordara su orgullo, pero la forma en que Sword Eater la echó como una rata sin valor alimentó la ira dentro de ella. Justo entonces, su padre dijo las palabras, «Lo siento», pero Isa le sostuvo la mano, diciéndole que recuperará todo. Fuera de la oficina del director, Ikki todavía estaba decidido a enfrentarla de frente, pero quería asegurarse de una última cosa antes del encuentro. El partido finalmente estaba por comenzar, y Yuri iba a ser uno de los comentaristas, así que se iba a derramar sangre incluso en la cabina de comentaristas. Las puertas finalmente se abrieron, y desde adentro entraron tanto Ikki como Isa. Y mientras Isa le decía a Ikki que estaba sorprendida por su determinación de ganar, él simplemente la ignoró sin importar lo que dijera y convocó su espada. Una vez convocada su espada, el combate comenzó e Ikki se lanzó hacia adelante para su ataque inicial. Pero antes de acercarse, 5 cortes se materializaron en su cuerpo, y cuando aterrizó, otro corte le hirió la espalda. Sin embargo, logró ponerse de pie para desviar su ataque, y después de chocar entre sí, Ikki se alejó sabiendo que probablemente estaba activando las trampas que ella había colocado antes del partido. En los recuerdos de Isa, ella conocía las ubicaciones de todas las trampas que había colocado, y le dijo a Ikki que no había lugar a donde pudiera huir. Mientras seguía recuperándose, Isa estaba contenta de que los comentaristas no se hubieran dado cuenta, pero cuando Ikki esquivó su ataque y estaba a punto de caer en su trampa, se agachó en el último momento. Pero mientras estaba en el aire, un corte atravesó todo el brazo de Ikki, haciéndole darse cuenta de que podría morir si su próximo ataque aterriza en un lugar vital. Justo entonces, Isa continuó avanzando contra él, pero Ikki logró mantenerla a raya antes de atacar. Sin embargo, ella se disculpó y lanzó un tornado para atacarlo, pero cuando el polvo se asentó, vio que él había bloqueado su ataque con la empuñadura de su espada, usando su guardia irregular para atraerla. Mientras saltaba hacia atrás, Ikki le dijo que ella era justo el tipo de persona que esperaba, y recordó haber ido a encontrarse con Yuri antes del combate, diciéndole que era probable que Isa hiciera trampa. Pero después de escupir su sangre, Ikki le pidió que fingiera como si no estuviera viendo nada. Aunque Yuri le dijo que ganaría automáticamente si Isa hacía trampa, Ichi quería creer que Ayase era diferente en su corazón. Durante su enfrentamiento, Ichi notó que todos sus movimientos estaban mal y que había descuidado todo lo que él le había enseñado. Por eso, Ichi dijo que solo había una cosa que podía hacer, diciéndole que con todas sus fuerzas devolvería su orgullo.
En ese momento, él comenzó a avanzar rápidamente, pero incluso cuando Ayase usó sus trampas, la visión perfecta de Ichi le permitió esquivar todos sus ataques. Con Ichi reduciendo la distancia, Ayase desató todas sus trampas a la vez, pero Ichi aún atravesó las nubes, y cuando ella intentó cortarlo, él desapareció ante sus ojos. Mientras luchaba por levantarse, se preguntaba por qué estaba débil de nuevo y comenzó a llorar. Sin embargo, Ichi le dijo que su alma no estaba en esta pelea, revelando que se había estado engañando todo este tiempo. Pero Ichi le dijo que aún quiere ayudarla a recuperar lo que le fue robado. Mientras se preguntaba cómo todavía podía ayudar a alguien que lo traicionó, Ichi le dijo que no necesita una razón para ayudar a sus amigos. Cuando extendió su mano hacia ella, se dio cuenta de que Ichi era el mismo tipo de hombre que su padre. Así que extendió su mano pidiéndole a Ichi que la ayudara, y él le dijo que esas eran las palabras que quería escuchar. Al día siguiente, Ichi fue con Ayase a su dojo robado, donde ella comenzó a contarle los eventos que ocurrieron ese día. Durante una terrible tormenta, Sword Eater logró desviar completamente todos los ataques de The Last Samurai, y cuando lo empujó, el padre de Ayase les dijo que nunca podría perdonar a ese hombre por lastimarlos, y corrió de vuelta para luchar contra él. Sin embargo, Sword Eater se preguntó si esto era todo el poder que el último samurái estaba ocultando, pero después de escuchar esas palabras, el último samurái desató una ráfaga de golpes, pero Sword Eater los desvió todos antes de devolverle el golpe. Aún así, Kaito le dijo a Ayase que no interfiriera y prometió mostrarle a Sword Eater la esencia del estilo Ayatsuji Ito. Mientras se apresuraba hacia adelante y casi lanzaba su ataque, tosió sangre, permitiendo a Sword Eater la oportunidad de saltar y atacar a su padre, pero intencionadamente falló, haciendo que el samurái colapsara después de ser derrotado. En los brazos de su hija, sus últimas palabras fueron: "Lo siento", pero Sword Eater empezó a irse, diciéndoles que este lugar no será suyo por la mañana. Desde ese día, Ayase había jurado derrotar a ese hombre, y eventualmente llegaron a su dojo donde los bandidos lo habían destrozado. Unos momentos después, Ichi llegó a su habitación junto con las chicas y lo desafió a un duelo, diciendo que él intervendría por Ayase para recuperar su dojo. Y después de arrojar todas las identificaciones que había tomado de sus camaradas, Ichi preguntó si esto sería suficiente para demostrar que estaba calificado. Al darse cuenta de que había destruido a todos sus secuaces, Sword Eater invocó a Orochimaru y casi fue asesinado por su propia invocación, pero logró domarlo al final. Al mismo tiempo, Ichi invocó a Intetsu desde sus manos, y tan pronto como lo hizo, Sword Eater se lanzó hacia adelante para atacarlo. Pero incluso con su fuerza, Ichi apenas pudo desviar todos sus ataques mientras era empujado hacia atrás, y en cuanto encontró una apertura, Sword Eater logró bloquear su ataque, sorprendiendo a Ichi con la rapidez de su movimiento. Desde la distancia, Sword Eater lanzó su espada serpiente para mantener a Ichi alejado, sabiendo que es inútil a esa distancia. Aún entonces, Ichi siguió avanzando, y cuando Sword Eater intentó atacarlo por detrás, su visión perfecta le permitió esquivar su espada mientras lanzaba su ataque. Pero Sword Eater lo evitó en el último momento nuevamente. Con un solo movimiento cortó hacia abajo hacia Ichi, pero cambió la dirección de su corte en el último instante, casi matándolo. Después de ese último ataque, Ichi finalmente entendió la verdadera esencia de su poder, explicando que era su velocidad de reacción lo que le permitía ganar. Los humanos normales pueden reaccionar a estímulos externos en 0,3 segundos, pero para personas como Stella e Ichi, el tiempo más rápido al que podrían reaccionar es 0,1 segundos. Sin embargo, las reacciones de Sword Eater fueron más rápidas que 0,05 segundos, lo que le permitió bloquear y lanzar un ataque desde una dirección completamente diferente en el último instante. Esta fue la habilidad definitiva de Sword Eater, contragolpe marginal. Inmediatamente comenzó a lanzar ataques desde dos direcciones a la vez, pero aunque pensó que había terminado, Ichi utilizó su guardia irregular para defenderse de sus ataques, ganando tiempo para retroceder. Pero Sword Eater comenzó a acelerar una vez más, lanzando ataques cuádruples, e Ichi se dio cuenta de que no podría bloquearlos todos. Antes de darse cuenta, su pie tropezó con una plataforma, pero eso le salvó la vida del ataque casi fatal que Sword Eater estaba a punto de lanzar. Este era el nivel de habilidad del torneo nacional, y Sword Eater prometió que lo terminaría ahora. Pero a medida que más cortes continuaban apareciendo en su cuerpo, la cara de Ichi comenzó a sonreír, y cuando Ayase lo miró desde la distancia, pudo ver que apenas estaba luchando, recordándole el momento en que su padre perdió. Pero cuando estaba a punto de intervenir, Stella la detuvo, diciéndole que por mucho que también quisiera detenerlo, no podía ser ella quien lo privara del disfrute que estaba teniendo. En ese momento, Ayase se dio cuenta de que estaba sonriendo, y Stella reveló que la mayor alegría de Ichi es intentar derrotar a una persona fuerte frente a él, sin importar cuán malas sean las probabilidades. A medida que Ayase se acercaba, Stella se preguntaba si el último samurái realmente estaba lleno de remordimientos.
Después de que Stella dijo esas palabras, Ayase se dio cuenta de que en ese día su padre dijo «Lo siento», mientras dirigía su mirada hacia Sword Eater, disculpándose con él por estar en un estado tan lamentable. Finalmente, Ayase se dio cuenta de que no había sido una verdadera caballera todo este tiempo. Pero cuando Stella estaba a punto de consolarla, sus espadas penetraron en el suelo, y Stella notó que la debilidad de Sword Eater debía estar agotando su resistencia debido a todos sus movimientos rápidos. Respirando con dificultad, Ichi estaba contento de finalmente encontrar un oponente abrumador, deseando que esto nunca terminara. Cuando el polvo se asentó, la sangre cayó al suelo y Ayase se dio cuenta de que era la misma última técnica secreta, Tenin Moujo, la esencia del estilo Ayatsuji Ito. Cuando ella se preguntó cómo había aprendido esa técnica de sus combates, Stella le dijo que era el acero de la espada, y pensó que su espalda valía la pena seguir, pero Ichi sabía que la única espalda que quería estar aplaudiendo era la de Stella. Después de que su espada desapareció, Sword Eater le pidió su nombre, y después de que Ichi se presentó, Sword Eater comenzó a alejarse, diciéndole a Ichi que continuarían esta batalla en el torneo de las 7 estrellas. Unos días después, Ayatsuji le contó al comité de selección sobre su trampa y fue eliminada de los partidos de selección, pero justo entonces recibieron un mensaje de Ayatsuji diciéndoles que su padre había recuperado la conciencia. Con el caso finalmente cerrado, Stella intentó tomar las manos de Ichi, pero Shizuku y Alice Koch se lo impidieron. Mientras se divertían, Ichi miró su mano sonriendo hacia el cielo, y al mismo tiempo Ayatsuji volvió a tomar la mano de su padre por primera vez en 2 años. Durante las semanas siguientes, Ichi siguió dominando sus partidos, y para el 12º partido había solidificado el nombre Otro Más. Más tarde ese día, los enormes cañones de Stella e Iki estaban en camino a unas vacaciones, pagadas por su director por todas sus victorias, pero ninguno de los dos notó el sonrisa que estaba ocultando. Stella estaba emocionada por tener su primera noche prematrimonial, e Iki sabía que algo iba a ser largo, y definitivamente no era su tiempo en la cama. Mientras estaban de viaje, Shizuku también había tomado el autobús para encontrarse con sus padres. Mientras caminaban, Stella estornudó y tenía un poco de frío, así que Iki decidió quitarse la chaqueta para ella. Pero ella estaba contenta de que se comportaran como verdaderos amantes. Sin embargo, a lo lejos, Iki notó la silueta de algunas personas, y tan pronto como se dio cuenta de que estaban en problemas, Stella estaba limpiando los pisos para la casa del consejo estudiantil. El vicepresidente reveló que este será el lugar de entrenamiento para los representantes del torneo una vez que concluyan los partidos de selección. Sin embargo, Stella se dio cuenta de que no iba a poder desarrollar la trama como quería. Mientras tanto, Shizuku finalmente había regresado a la mansión de sus padres, y esta chica estaba tan loca que incluso llamó a su gato Iki. Una vez que terminaron de limpiar, Stella les dijo que iban a ver una cascada por primera vez, pero Renren dijo que la espada de Iki ya experimenta su cascada todas las noches. ¿Qué quieres decir con eso? What do you mean by that? Antes de irse, sin embargo, Iki notó que Stella ya estaba ardiendo, pero ella fingió que estaba bien y comenzó a alejarse. Mientras subían la montaña, Iki se dio la vuelta y notó que Stella estaba a punto de colapsar, pero ella siguió pretendiendo que estaba bien. Sin embargo, Iki sabía que su gran trasero no estaba bien, porque solo había comido 2 tazones completos de arroz en comparación con sus habituales 7. Aún así, ella gritó que no quería regresar porque finalmente sería su oportunidad de estar solos juntos. Mientras tanto, el padre de Shizuku pidió reunirse con ella dentro de la mansión. Un poco más tarde, el clima comenzaba a empeorar, e Iki se dio cuenta de que Stella realmente no se sentía bien. Y cuando confesó que había estado sintiéndose mareada, se dio cuenta de que el beso del otro día podría haberla dejado embarazada. Iki estaba a punto de huir del apoyo infantil, pero le dijo que probablemente solo tenía un resfriado. Pero para Stella ser una princesa nunca había tenido un resfriado antes y comenzó a respirar con dificultad. Con la lluvia empezando a caer, Iki la llevó en brazos, pero entre los árboles alguien los había estado espiando. Finalmente llegaron a una cabaña de troncos abandonada, e Iki trató de calentarla, pero al tocarle la frente se dio cuenta de que tenía fiebre alta. Viendo lo empapada que estaba, él le dijo que se quitara la ropa, pero como ella estaba demasiado avergonzada para moverse, Iki decidió también quitarse la ropa y desnudarse frente a ella. Sin embargo, ella se rió para sí misma. En ese instante, Iki se dio cuenta de que finalmente se convertiría en un hombre, y cuando le preguntó a Stella si sabía lo que quería hacer, ella le dijo que sí. Después de perder la mayor oportunidad en todo el anime, Iki le dijo que desea anunciar con orgullo que ella es su amante algún día, pero si su relación avanzara a ese punto ahora, nunca podría mostrar su rostro a ninguna de sus familias. Sin embargo, Stella sabía que era una prueba de que él estaba tomando en serio su relación y le agradeció.
Justo entonces, el teléfono de Iki comenzó a sonar, y cuando él se fue a contestar, Stella se dio cuenta de que habría permitido que Iki hiciera cualquier cosa que quisiera. Afuera de la cabaña, el espía informó a un misteriosamente feo y repugnante gordo, Yui, salido directamente del género bastardo feo, sobre su ubicación, por lo que estaba contento de finalmente comenzar. De vuelta en la mansión, Shizuku se encontró con su padre, pero cuando él intentó hablar con ella, le dijo que prefería volver a su habitación en lugar de pasar tiempo hablando con él. Sin embargo, su padre quería saber cómo estaba su hija viviendo lejos y estaba orgulloso de su hija por ganar los 12 partidos. Pero esas palabras solo la enfurecieron, ya que se preguntaba por qué no estaba orgulloso de su hermano, que también estaba ganando los 12 partidos, y se fue corriendo antes de cerrar la puerta. Mientras tanto, en la cabaña, Iki escuchó varios terremotos afuera, y mientras investigaba cuál podría haber sido la fuente, vio un golem gigante listo para aplastar su hogar. En un instante, corrió para salvar a Stella después de activar su Ito Shora, y logró llevarla a un lugar seguro. Después de ponerla en el suelo, invocó a Nintetsu para destruir al golem con su primera técnica secreta, Seijeki, pero el golem pudo regenerarse en múltiples más pequeños. No importaba cuántos de ellos cortara, continuaban regenerándose y derrotándolo, y cuando Stella gritó su nombre, los golems comenzaron a correr hacia ella. Justo en ese momento, Renren se lanzó desde arriba para destruir a todos los golems y salvar a Stella, y Seiyu vino a destruir los golems que amenazaban a Iki. Pero aunque continuaron luchando contra los golems, Iki sabía que había un blazer de alambre controlándolos desde lejos, y tanto Seiyu como Renren ya habían sido sometidos. Mientras él se preguntaba qué podían hacer, Toka les dijo que siempre podía volver a su hilo, y activó sus poderes, avanzando rápidamente y destruyendo a todos los golems sin siquiera sacar su espada. Mientras Iki la miraba, se dio cuenta de que así era como era el mejor caballero de la Academia Hagun, el cuarto lugar en el Festival de las 7 Estrellas. Un segundo después, el teléfono de Shizuku recibió una notificación, lo que la sorprendió, pero sonrió al ver que su oponente era Touka en persona. Al día siguiente, Stella se preguntaba cómo Shizuku derrotaría a Touka cuando el agua se electroliza por el rayo, pero Alice le recordó que el agua de Shizuku es súper pura, por lo que el rayo no puede conducirla. Sin embargo, Iki todavía quería que su hermana estuviera a salvo. El día del combate finalmente llegó, y cuando ambos subieron al escenario, Shizuku inmediatamente invocó su espada de agua, y cuando Touka invocó la suya, el combate comenzó. Mientras se miraban en un punto muerto, Nen explicó que ambos están esperando el movimiento del otro, ya que un solo error podría resultar en su muerte. Mientras seguían mirándose el uno al otro por unos minutos más, Shizuku fue la primera en hacer un movimiento para invocar su campo de agua, pero Touka fue capaz de desviar todos sus ataques mientras lanzaba sus propios golpes a distancia. Sin embargo, Shizuku creó un muro de agua con corrientes para enfrentarse a ella, pero Raikiri evadió todos los ataques y siguió intentando penetrar su muro. No importaba cuánto agua creara Shizuku, Touka ya se había dado cuenta de que pronto se quedaría sin energía, así que comenzó a cortar la distancia. Pero Shizuku logró congelarla en su lugar y envió un carámbano gigante para aplastarla. Sin embargo, Touka pudo romper el hielo de un solo golpe. Mientras se preguntaba si Touka había estado viendo algo más, Touka de repente se lanzó hacia ella para cerrar la distancia, y Shizuku apenas esquivó la habilidad. Pero cuando se enfrentaron una vez más, Touka se teletransportó hacia adelante y la cortó. Sin embargo, era un clon de agua de Shizuku, y ella había evitado por poco perder el partido. Se miraron el uno al otro, pero Touka desapareció hacia ella, y mientras Shizuku seguía intentando evadir los ataques, Nene había desaparecido completamente de la cabina de comentarios. Los ataques de Touka continuaron haciendo retroceder a Shizuku, y después de que Stella preguntara por qué Shizuku había estado reaccionando tan lentamente, Iki explicó que ella no puede ver ninguno de los ataques de Touka, una habilidad que uno de los profesores había usado en él. Justo en ese momento, Nene lo felicitó por ser tan inteligente, porque se llama Nukiashi, una antigua técnica de artes marciales que permitía respirar correctamente y teletransportarse para desarrollar toda la trama que quieran. Ella explicó que los cerebros humanos se sobrecalentarían si analizaran cada detalle, así que Nukiashi permite al usuario sumergirse en el subconsciente del oponente hasta que sus vidas estén en peligro. Debido a esa habilidad, ya no había oportunidad de que Shizuku ganara, pero Iki estaba seguro de que Shizuku ya tenía un as bajo la manga. Al escuchar esas palabras, Stella comenzó a gritar para que Shizuku hiciera su mejor esfuerzo, pero se sintió disgustada al escuchar a una vaca animándola a seguir adelante mugiendo. Aún así, escuchar la voz fea y repugnante de esa vaca le recordó que no podía dejar que Stella llegara a la cima con su hermano, así que convocó su agua para sanar todas sus heridas y se determinó a demostrar su amor. Aunque ella todavía no había encontrado una forma de ganar, ahora estaba inspirada, y tan pronto como Touka avanzó, Shizuku lanzó sus chorros de agua y bloqueó sus ataques antes de convocar más corrientes de carámbanos hacia Touka. Sin embargo, Touka seguía esquivando todos sus ataques y lanzando su propia luz para desviar sus golpes.
Sus manos estaban congeladas cuando cayó, pero Shizuku invocó pilares de hielo para desviar el rayo púrpura que venía hacia ella, y tan pronto como cerró la distancia para cortar a Shizuku, no era más que un clon de agua una vez más, y varios de sus clones comenzaron a avanzar rápidamente. Una vez que ella los cortó, había caído en su trampa, y todos los cuerpos se desintegraron en una niebla cegadora. Desde todos los lados de la niebla, Shizuku pudo volar y constantemente ocultar su cuerpo principal mientras los clones de sombra atacaban. Tan pronto como se escucharon esas palabras, Shizuku dejó caer su espada y cayó inconsciente, perdiendo su 13ª pelea. Mientras los campos brillaban, Alice se preguntaba si Ikki todavía quería que su hermana no se esforzara tanto. Pero Ikki lo vio todo. Su último ataque no fue un ataque sin sentido o imprudente, sino la única oportunidad que tenía para ganar. Aún así, Tuka lo cortó. Más tarde esa noche, todos esperaron que Shizuku despertara, pero cuando recuperó la conciencia, les pidió que la dejaran sola porque estaba agotada. Una vez que se fueron, Stella se preguntó si Shizuku estaría bien, pero Ikki estaba seguro ya que se ha vuelto fuerte. Dentro de su habitación, ella se preguntó por qué Alice se quedó atrás, y cuando trató de gritarle, él la abrazó, diciéndole que ha trabajado duro y que su hermano la observó hasta el final. Para ella, Alice era la única persona con la que no necesitaba pelear o protegerse, así que él le dijo que no necesita actuar con dureza alrededor de él. Después de escuchar esas palabras, Shizuku finalmente lloró todo el dolor que escondía en su corazón. Al otro lado de la ciudad, su padre recibió la noticia de que ella había perdido y le dijo al gordo asqueroso y repugnante que hiciera lo que quisiera ahora. Unos días después, Stella finalmente había ganado su 14º partido, y mientras caminaba al atardecer, Stella se preguntó si había comenzado a hacerse más fuerte después de todo el tormento al que Ikki había estado sometiendo su cuerpo. Ikki se preguntó si ella sabía lo que acababa de decir, pero lo dejó pasar con una risa y le preguntó si recordaba la promesa que se hicieron el uno al otro, pero Ikki nunca podría olvidar, diciéndole que ganaría todos sus combates para llegar a la cima algún día. Mientras se besaban, un desagradable tipo sacó una foto de ellos y sonrió para sí mismo. La semana siguiente, la directora se preguntó si Ikki conocía a un gordo repugnante llamado Akasa, así que cuando Ikki le dijo que era parte de los Kuroganés y que estaba trabajando bajo las órdenes de su padre, ella le dijo que tuviera cuidado en el campus. Más tarde ese día, el consejo estudiantil llamó a Ikki y Stella, pero tan pronto como entraron por la puerta, Tuka se puso en la posición más conveniente posible y comenzó a gritarles a los demás para que limpiaran la habitación. Sin embargo, se dio cuenta de que sus invitados finalmente habían llegado, pero Stella le dijo que su falda no estaba haciendo su trabajo y se dio cuenta de que Tuka era muy diferente del tipo de persona que ella imaginaba. En el orfanato donde Tuka creció, todos los niños estaban emocionados de verla de nuevo, y uno de los niños se dio cuenta de que había visto la cara inútil de Stella en la televisión antes, así que corrieron a jugar con ella. Durante el resto del día, Stella y los miembros del consejo estudiantil jugaron con los niños mientras Ikki y Tuka preparaban comida para ellos. Mientras cocinaban la comida, Ikki estaba contento de que su hermana pudiera luchar contra ella, pero cuando Misogi le dijo que en realidad había obligado a Tuka a quitarse las gafas, Ikki ya había comprendido su habilidad. Cuanto peor era su vista, mejor realizaba su noble arte. Después de todo, los cerebros humanos son como chips de computadora. Todas sus acciones son controladas por circuitos eléctricos débiles. Entonces, como usuaria de rayos, ella es capaz de ver esos circuitos y comprender el estado mental de su oponente, conociendo cada trampa y habilidad que estaba escondiendo. Mientras ella terminaba de preparar la comida, Ikki se preguntaba por qué no podía quitarle los ojos de encima a Tuka, pero Misogi reveló que esta era la verdadera esencia de su estilo. Cuando vivían en la institución, había un niño que era constantemente violento sin remedio y seguía hiriendo a Tuka. Sin embargo, nunca lo abandonó ni una sola vez, y él comenzó a sentirse lentamente como un ser humano. Lo único que siempre recordaba era todo el amor que recibió de su familia, así que, aunque ya no estaban, quería asegurarse de que todos estos niños descuidados pudieran sonreír y tener recuerdos que los apoyen. Ella se había convertido en el valor del orfanato, y mientras todos comían su comida, Ikki vio que sus poderes eran para el bien de los demás en lugar de para ella misma. Pero mientras conducían a casa, se preguntaba cuál era la fuente de su poder. Tan pronto como llegaron, Shizuku y los demás corrieron a mostrarle a Ikki el periódico, enseñándole que estaban en la primera página con el titular de que habían cometido un escándalo indecente. Justo entonces apareció Akasa, diciéndole a Ikki que hay una llamada oficial del Comité de Moralidad para que tenga una audiencia. Sin embargo, cuando Stella le gritó que se largara con su fea y asquerosa nariz grande, Ikki le dijo que estaría bien y se subió al coche. Lo que él no sabía, sin embargo, es lo terrible que iban a ser las siguientes semanas, ya que la ciudad misma perdió todo color. El 28 de junio, Ikki fue encarcelado. El 29 de junio, Ikki tuvo su primera audiencia, donde Akasa le preguntó cuándo había comenzado a ver a Stella, y uno de ellos preguntó si pensaba que era indecente tener una relación con una princesa. Sin embargo, Ikki les dijo que no habían hecho nada, y aunque Akasa intentó callarlo, Ikki se disculpó, pero continuó dejándoles algo muy claro. Dijo que realmente ama a Stella y que ella realmente lo ama a él, así que no dejará que nadie le diga que hizo algo malo.
El 30 de junio encerraron a Ikki en confinamiento solitario, donde luchó por pensar qué hacer. Mientras tanto, Stella había ganado su siguiente combate y todos hablaban de lo desagradable que era. Sin embargo, le costaba dormir todas esas noches solitarias, y en el cuarto día de su encarcelamiento, Akasa permitió a Ikki tener su combate de selección dentro del recinto, aunque apenas había comido algo. La oficial para el combate era Yurie, y Akasa comenzó el combate. El 2 de julio, las noticias estaban llenas de propaganda para pintar a Ikki como un asesino despiadado, y Stella se preguntaba si era su culpa y si habría sido mejor que no estuvieran juntos. Sin embargo, esas palabras hicieron que Shizuku la atacara en público, diciéndole que Ikki está soportando todo esto solo para poder mantener su relación, así de importante era para él. Y después de recordar cómo quería proteger su relación, Shizuku la llamó patética por haber pensado en dejar a Ikki. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Ikki estaba haciendo todo esto por ella. Así que el 3 de julio, ella cortó un mechón de su cabello, y en su 8º día de encarcelamiento, Ikki había ganado otra pelea, logrando su 16ª victoria. Sin embargo, cuando se desplomó, Yuri lo atrapó y comenzó a vomitar sangre para distraer a los guardias, deslizando algo en su ropa antes de irse. Dentro de su confinamiento solitario, Ikki miró lo que ella había dejado, viendo que era un mechón de cabello de Stella, lo que lo reavivó y le hizo darse cuenta de que Stella estaba cumpliendo su promesa, así que no iba a contenerse más. Ese día, él pidió reunirse con su padre, el jefe de esta sucursal, para apelar su inocencia. Aunque Akasa pensó que era un completo idiota, el director le dio su aprobación, e Ikki fue a reunirse con su padre. Cuando fue a verlo, su padre quedó impresionado de que Ikki había estado ganando todos sus partidos contra oponentes difíciles, y en ese momento, Ikki se dio cuenta de que todo este tiempo había estado luchando por el día en que su padre lo reconociera. Después de dejar salir esas palabras, su padre le dijo que estaba gravemente equivocado porque siempre lo había reconocido. Sin embargo, continuó diciendo que enseñar habilidades a alguien sin talento es peor que inútil, porque permite a un hombre mediocre alcanzar resultados mediocres sin valor. Esas palabras aplastaron a Ikki y su padre dijo que cuando alguien logra algo más allá de sus posibilidades, genera esperanzas en ciudadanos inútiles y crea discordia innecesaria en la sociedad. En su 11º día de encarcelamiento, Ikki ganó su duelo, pero su alma comenzó a dejar su cuerpo porque lograr que su padre lo reconociera, esa pequeña meta patética, ahora se había ido. Después de ganar su 19ª victoria, el partido final estaba a punto de celebrarse pronto, y el director le dijo a su hermana que tenía malas noticias. Al mismo tiempo, Akasa reveló a su próximo oponente, diciendo que no era otro que Touka. Si ganara el último encuentro, sería más que suficiente para demostrar su calificación y terminar con las preguntas. Pero si él perdiera, renunciaría a ser un caballero. Más tarde esa noche, en la habitación de Tuka, Shizuku apareció después de que ella la llamara. Ella sabía que la selección estaba arreglada, así que le pidió que convenciera a Ikki de retirarse. Pero cuando estaba en casa, Shizuku le dijo a Alice que no tenía idea de qué hacer. Al mismo tiempo, Stella estaba desahogando su ira bajo la lluvia, e Ikki estaba completamente agotado. Llegó el día de los partidos finales y solo los 6 ganadores calificarían para entrar en el Festival de las 7 Espadas. Entre ellos estaban la vicepresidenta, Alice, Stella, y el combate de Ikki iba a ser televisado, pero Nene ya había abandonado su trabajo. Mientras miraba los helicópteros, se dio cuenta de que estaban tratando de humillar públicamente a Ikki. Pero justo entonces apareció un viejo feo, el mismo dios de la guerra, diciendo que no estaba aquí solo para ver a Touka, sino para ver al hijo de Kurogane también luchar. Justo entonces apareció Akasa diciendo que el enfrentamiento podría interrumpirse hoy, y el locutor reveló que Ikki aún no había llegado, por lo que el enfrentamiento se perdería si no aparecía en 15 minutos. El director se preguntó qué pasó con su promesa de que escoltaran a Ikki, pero Akasa afirmó que Ikki ya se había ido solo. Sin embargo, estaba seguro de que estaría bien mientras no se desmayara a mitad de camino. Mientras Ikki seguía luchando por correr, recordó las palabras de su abuelo, diciéndole que su frustración es prueba de que no se había rendido. Pero en la fría y desolada nieve, su alter ego se preguntó si esas solo eran palabras sin valor, dadas a un chico inútil para lograr algo más allá de sus medios. Después de todo, esas palabras no le habían dado a Ikki nada más que dolor y soledad, y su propia técnica no era más que una serie de estilos baratos y robados, algo que nunca podría enfrentarse a Raikiri. Le dijo que dejara de escuchar las tonterías de un fantasma. Pero antes de que cayera, una llama se encendió en su corazón, llevándolo a seguir adelante. Fue ese incendio lo que trajo color a su vida, y con una gota de agua vio que Shizuku lo había estado abrazando, diciéndole que aunque ella no quería que él luchara contra Touka, nunca sería ella quien lo detuviera de vivir la vida que quería. Al mismo tiempo, todos a quienes él había ayudado estaban allí para animarlo, y Shizuku le dijo que nunca estaría solo. Sosteniendo su medalla en alto, Stella le mostró que todavía había mantenido su promesa, y él continuó avanzando, preguntándose por qué alguna vez vaciló. Había hecho una promesa con Stella, y ella le dijo que ascendieran juntos a la cima de la caballería.
Musogi le dijo que Ikki había llegado y dentro de la arena Toka hizo su entrada junto con Ikki. Justo entonces Alice regresó con su propia medalla de clasificación, pero Nene notó que Ikki había sido completamente derrotado y parecía que estaba hambriento. Aún así, Toka se disculpó por no haber cuidado sus heridas, pero le dijo que no podía contener su emoción, porque desde la primera vez que lo vio, no había podido dejar de pensar en su batalla destinada. Para Ikki se sentía de la misma manera y prometió que no avergonzará a nadie que lo apoye. Y fuera del estadio, Sword Eater se alegró al oír la noticia. Sin embargo, la victoria de Ikki fue un golpe más fuerte para Akaza que lo abofeteado que estaba su cara, pero el dios de la guerra le dijo que Toka definitivamente no se contuvo. Sin embargo, Ikki había aumentado sus propios límites en el último segundo, y el director dijo que Ito Ohara no podía vencer a Raikiri solo, así que en su lugar puso todo de sí mismo en un solo golpe en lugar de un minuto. Para el dios de la guerra, esto fue un extremo más allá del extremo, un demonio entre los hombres. Entonces, Nene decidió llamarlo Ito Rasetsu para demonio devorador de hombres. En el campo, Ikki resistió colapsar con todas sus fuerzas porque había algo que necesitaba decir. Justo entonces, Stella estaba tratando de correr, y cuando Akaza estaba a punto de cortar a Ikki, Stella lo envió de regreso al reino de las sombras donde su trasero inútil pertenece. Cuando finalmente llegó a ver a Ikki, él comenzó a caminar hacia ella, pero cuando su espada desapareció, lo abrazó para evitar que cayera, diciéndole que hizo un buen trabajo. Sin embargo, él se disculpó por hacerla preocupar, pero ella le dijo que ella es la que es tonta, porque aunque él sea así, ella lo ama de todos modos. Mientras lo abrazaba, él se dio cuenta de que este era el calor que lo había salvado todo este tiempo. Shizuku recibió el clímax definitivo de todos los tiempos. Mientras tanto, el padre de Ikki recibió una llamada del emperador de Vermilion, gritándole que evitara que sus hijos se involucraran en los esquemas de los adultos, y dijo: "Esto es lo que cualquier buen padre querría para sus hijos". Sin embargo, Itsuki no respondió. En la ceremonia de calificaciones, dos gemelos feos se calificaron, junto con Alicia, la vicepresidenta Stella, y finalmente Ikki. Esos 6 serán los representantes de la Academia Hagun en el Festival de las 7 Espadas. Y Toka anunció al líder del grupo del año, revelando que era Ikki. Cuando se preguntó por qué fue él el seleccionado, toda la audiencia dijo que era su líder. Mientras todos coreaban su nombre, le dijo a Stella que solía no importarle lo que pensaran los demás sobre él, pero recibir reconocimiento por primera vez se sentía bien. Mientras estaban sentados juntos más tarde para hablar sobre el matrimonio, Shizuku se metió en medio, diciéndole a Stella que apartara sus piernas gordas. Sin embargo, ella le dijo que Ikki era suyo y ya no tenía que usar a su hermana como tabla de surf. Y así todos vivieron felices para siempre, hasta que Stella se convirtió en un conejo en las novelas ligeras y comenzó a saltar sobre el largo y duro de Ikki. Mira este próximo video. Hasta la próxima, mis compañeros legendarios maestros de la trama.